Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Estamos hablando acerca de la fe, el poder de la fe. Y hoy vamos a hablar de un tema o de un concepto muy conocido en los caminos del Señor y es del grano de mostaza. Vamos a hablar de lo que eso significa realmente y cómo muchas personas han malinterpretado ese concepto al pensar que lo que Jesús está diciendo es que es necesario tener una fe chiquitita como un grano de mostaza. La Biblia dice en Mateo capítulo número 17 y versículo número 20, dice que Jesús les respondió una pregunta que sus discípulos le habían hecho. Cuando ellos preguntaron por qué no habían podido echar fuera un demonio, les habían llevado un joven que estaba endemoniado y no pudieron echar fuera el demonio. Jesús llegó, reprendió el demonio y el demonio se fue. Luego los discípulos asombrados le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En el verso 20 Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Escuche, por vuestra poca fe. Así que Jesús estaba recriminándoles no que no tenían fe, sino que tenían poca fe. O sea, su fe era pequeña, su fe era muy pequeña para realizar ese milagro. Justo después de eso, Jesús les dice: porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si lo que el Señor estuviera diciendo es que lo único que necesitamos es tener una fe chiquitita como un grano de mostaza para realizar grandes milagros, entonces, ¿qué sentido tendría que el Señor hablara también de casos donde se menciona grande es tu fe? O cuando se le recrimina a otros diciéndole que era una fe pequeña la que tenían. ¿Por qué? Si lo que significa el grano de mostaza es tener una fe pequeñita, ¿por qué se le recrimina entonces por tener poca fe? Lo que pasa es que lo que el Señor estaba hablando ahí no era del tamaño del grano de mostaza, sino que lo que el Señor estaba diciendo: si tuviera fe como la que tiene el grano de mostaza, es decir, que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada en tierra, esa pequeña semilla se convierte en la más grande de las hortalizas. Y entonces luego, después de eso, dice que sus ramas se vuelven como para darle espacio a las aves que hagan sus nidos en ese lugar. Así que la fe de la semilla de mostaza es grande, no pequeña, porque ella sabe que aunque es chiquitita, llegará a ser una gran hortaliza. A eso se refería Jesús más que al tamaño como tal, porque Jesús no te está diciendo que tengas una fe pequeña, una fe chiquitita, una fe casi invisible como es la semilla de mostaza. No, Dios nos desafía a tener una fe grande, a tener una fe que va en crecimiento. Por lo tanto, no sería congruente pensar que Jesús nos está llamando a tener una fe chiquita, sino que nos está llamando a tener una fe como la que tiene el grano de mostaza. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 13 y versículo 31, también Jesús compara, con una parábola diciendo a qué se parece el grano de mostaza. Dice, o a qué se parece el reino de los cielos. Dice, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Si usted lo piensa o lo relaciona, no se está refiriendo a que el reino de los cielos es chiquitito. Tampoco la fe debe ser chiquitita. Lo que está hablando ahí es que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que una vez sembrada crece, que una vez sembrada se convierte en el más grande de las hortalizas y que llega a ser como
un refugio para las aves. Marcos capítulo 4, versículo 30, dice de esta manera: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Oiga, una vez más, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahí está la clave, en entender lo siguiente, que lo que Jesús les estaba diciendo es que nuestra fe tiene que ser como la que el grano de mostaza tiene, que al verse tan pequeño, sabe que se va a convertir en la más grande de las hortalizas y que llegará un día en que aún las aves harán su nido en sus ramas. Mire qué tremenda esa fe. Eso significa que debemos tener esa fe que no importa cómo nosotros nos sintamos en este momento o cómo nos veamos. La fe consiste en que nosotros sabemos a dónde el Señor nos va a llevar. Si tuviéramos esa fe que tiene el grano de mostaza, no nos sentiríamos menospreciados, ni tampoco la autoestima nuestra se vería afectada. Imagínese usted que si todas las semillas que hay sobre la tierra se reunieran, imaginémonos eso, y empezaran todas a decirle a la semilla de la mostaza: eres la más pequeña de todas, eres casi invisible, no sirves para nada, y la fe confiara solamente en su tamaño, entonces la pobre semilla de mostaza, digámoslo, autoestima se vería afectada. Pero como ella sabe que es cierto, es la más pequeña, pero una vez sembrada, crece y se vuelve y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, la mayor de las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es tan grande y tan fuerte este concepto que Jesús no solamente lo comparó con la fe, sino también con el reino de los cielos. Por eso es que nosotros debemos entender que el llamado de Dios no es a tener una fe pequeña. El llamado de Dios es a tener una fe como la del grano de mostaza. Y yo te desafío esta mañana a través de esta palabra para que tu fe sea como la del grano de mostaza. Que no importa cómo te encuentres hoy o cómo te veas hoy, no importa cómo sea ese negocio, a lo mejor es un negocito chiquito ahorita en el garage de tu casa, un emprendimiento, pero que tengas la fe de que tú estés confiando que eso va a crecer, se va a convertir en algo grande. Muchas de las cosas que hoy conocemos y que vemos grandes comenzaron pequeñas. Estos días, a raíz de esta serie que estamos realizando, me he dado a la tarea de ver grandes ejemplos de cadenas enormes que hoy conocemos, de negocios impresionantes, y la mayoría de ellos comenzaron con algo chiquitito, en el garage de una casa. Grandes empresas comenzaron así. Por ejemplo, quizá una marca de teléfono que hoy la mayoría usa y que a lo mejor piensan que comenzó como algo grande, no se han dado cuenta que empezó en el garage de una casa con personas que soñaron y visionaron que podían llegar a ser algo grande. Cadenas de restaurantes famosas comenzaron con personas que nadie se imaginaría porque eran insignificantes en su inicio. Así es lo que Dios quiere que tú sientas y pienses en esta bendita mañana. Que tu fe sea como el grano de mostaza, como ese granito que es chiquitito, pero que tiene grandes proyectos, grandes sueños, y que en él está el ADN para convertirse en la mayor de las hortalizas. Por eso no sé la dimensión de tu proyecto, la dimensión de tu vida en estos momentos, pero lo que sí sé es que Dios tiene grandes planes para tu vida y que si confías en Él y crees en Él, grandes cosas se van a manifestar a tu favor. Yo te invito a que nos unamos en oración y le pidamos al Señor juntos que esa fe se desarrolle en nosotros y crezca de tal manera que podamos ver todo eso que Dios ha hablado a nuestro favor cumplirse. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta bendita mañana, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos de todo corazón, Padre Santo, que nos permitas albergar en nuestro corazón y más que todo, Señor, en nuestro espíritu, esa fe como la del grano de mostaza. Señor, que nos ayuda a creer y a confiar
que no importa el tamaño que ahora seamos, sino que lo que interesa es que ahí, Señor, hay un potencial maravilloso para llegar a ser, mi Dios, la más grande de las hortalizas. Y aún, Señor, llegar a ser tan grande que las aves puedan hacer su nido en sus ramas. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, mi Dios. Amén y amén. Mi amado hermano, tú tienes que comprender una cosa. Dios te entregó una medida de fe y tu trabajo es hacerla crecer constantemente, y eso se logra oyendo la palabra del Señor y conectándote con la fuente de todo poder, que es nuestro Dios, nuestro maravilloso y eterno Señor. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y que actives todas las notificaciones para que puedas recibir los videos que preparamos para ti. Además, comparte con tus amigos, tus compañeros, tus familiares estos videos para hacer bendición para sus vidas. Y te recuerdo que cada mañana a las 5 de la mañana habrá un capítulo nuevo de tu programa Mi Despertar con Dios para iniciar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.